De regreso con más, a CIPSE Noticias más temprano y doy la bienvenida a la nutricionista Rocío Wabi, con quien vamos a platicar hoy si comer todos los días lo mismo nos puede afectar. Esto principalmente pues para aquellas personas que no tienen tiempo de cocinar diario y solo una vez a la semana lo hacen. Pero bueno, para darnos los detalles, saludo a Rocío. Hola Rocío, muy buen día, un gusto saludarte. Hola Gretel, muy buen día, buenos días a todos, también un gusto saludarles. Pues bueno, Rocío, un tema sin duda interesante, ¿no? Porque, pues sí, efectivamente muchos dicen cocino los lunes y de allá no vuelvo a hacer nada. ¿Qué tan factible es o benéfico el comer todos los días lo mismo? Bueno, ya tenemos unos años donde se ha popularizado una forma de cocinar o de prepararse los alimentos que en inglés se llama meal planning, que quiere decir como planear tus alimentos, que en realidad se trata de cocinar básicamente una vez a la semana para todo el resto de la semana. Algunas personas llegan a hacer 2 veces a la semana para comer 3 días y quizás un día cocinan el mismo día o comen fuera o algo para cubrir la semana. Pero muchos de ellos deciden que es mejor cocinar una vez a la semana y para no hacer 2, 3 o 4 platillos en esas mismas horas de cocina, hacen uno solo. De esa manera empaquetan sus 5 a 6 toppers que van a servir para cada día de la semana. Y 5 a 6 toppers me refiero a 5 a 6 cada topper por comida. Hay gente que solo hace la comida principal, dependiendo si eso es lo que va a comer en la calle o en su trabajo, y hay personas que inclusive pueden preparar la comida toda la semana, me refiero a desayuno, colación, comida, colación vespertina y la cena. Y todo lo hacen dentro de unas horas en un solo mismo día y pues repiten lo mismo todos los días. Miren, vamos a partir de esto, vamos a partir de algunos de los pilares de la buena nutrición. Uno, la cantidad de que una persona debe comer debe ser suficiente. Otro de ellos es que deben de incluir todos los grupos de alimentos y en proporción, ¿no? Carbohidratos, proteínas, grasas, básicamente estamos hablando. Otro de ellos es que debe tener variedad, y para explicarlo de una manera más fácil y rápida, variedad es que tenga una variedad de colores y sabores. Y la otra que es muy importante es la higiene alimentaria, que los alimentos estén bien conservados, que sean limpios. Bien, partiendo de esto y la segunda premisa, que es que el individuo sea una persona saludable, que no tenga deficiencias alimentarias o de nutrientes, entonces vamos a decir que esta persona cocine lo mismo para todos los días. Por ejemplo, yo hoy decido que mi comida, mi desayuno para toda la semana es un plato de avena que va a llevar manzana canela y eso a lo mejor lo puedo adicionar con medio vasito de yogur y que mi colación puede ser un mango para todos los días y 3 o 4 almendras y puedo agarrar mi comida y decir que mi comida sea una porción de pollo con una porción de arroz y con una porción de vegetales o una ensalada mixta, vamos a decir. Mi colación de la tarde pudiera ser otra fruta con algunas nueces o algunas jícamas y zanahoria con algunas nueces o cacahuates, por ejemplo, y para la cena yo podría decir quisiera yo cenar un atún o unos rollitos de jamón, que ojalá que el atún no sea todos los días, porque eso sí no es bueno por el mercurio que contiene. Pero bien, vamos a decir que sea un atún y unos vegetales y a lo mejor un paquete de galletitas. Y que esto lo coman toda la semana. Mira, es práctico, es fácil, todo se va a conservar, te va a tomar 3, 4 horas hacerlo y ya vas a tener la comida de todo el día, de todos los días, por 5 o 6 días, lo que tú decidas. Nadie puede realmente tener una deficiencia nutricional, empezando con que no la tengas ya de inicio, si tú comes lo mismo en una semana. O sea, no se va a formar una deficiencia por comer lo mismo una semana. Diferente es una persona que come lo mismo, ya pasaron 3, 4, 5 meses. He tenido gente que hasta come lo mismo por 1 o 2 años. Ahí estamos hablando de cosas diferentes. Ahí sí se van a empezar a formar problemas, donde dependiendo de lo que tú hayas escogido, tu variedad de alimentos, probablemente te estén faltando nutrientes que entonces poco a poco van a ser deficientes, nutrientes que necesitamos ingerir todos los días porque el excedente de ese nutriente se va a desechar todos los días y todos los días hay que incluirlos. Y algunos poquitos, sobre todo algunos liposolubles como vitamina A, D, E, se pueden ser como acumulables. La A y la D se hacen acumulables.
Entonces, según lo vayas necesitando, lo va usando, pero una vez que se acabe, pues va a ver tu cuerpo de dónde va a obtener algo de eso, simplemente va a empezar a crecer la deficiencia y con ello van a poder empezar algún tipo de enfermedades o padecimientos y eso. Pero de comer lo mismo una semana, no te va a pasar absolutamente ninguna clase de deficiencia nutricional, siempre y cuando procures cada semana o cada 2 semanas por lo menos tener un cambio de menú. Y si, por ejemplo, como dije en el menú, si en la primera semana escogí avena y manzana para desayunar, en la segunda semana a lo mejor me puedo llevar un sándwich que tenga aguacate, que tenga espinacas, y a lo mejor de colación no me llevo un mango, pero sí me podría llevar una tacita de papaya, o me podría llevar una barrita de amaranto. Y de comida, en lugar de repetir pollo la siguiente semana, a lo mejor podría yo incluir pescado. O inclusive no te cuesta tanto trabajo hacer 2 guisos y poner, por ejemplo, uno de pollo y uno de pescado, uno de res y uno de pollo. Y de esa manera, pues no te aburres, porque también, como dije, en la parte de colores y sabores tiene que ver. Pero si tú eres de los que no te aburres, agarra un solo menú de un día y repítelo por 5 o 6 días y en mi opinión no pasa nada, es muy práctico, muchas veces es más económico y más saludable que estar nada más yendo a la tiendita a ver qué encuentras en una tiendita para comer o comer lo que sea que encuentres en el camino, que eso sí llega a ser más sucio y hasta menos variado y más caro, menos nutritivo. Así es. Rocío, mencionabas en este tema el atún, que no es bueno comerlo todos los días. ¿Qué otro tipo de alimentos podríamos decir que no es correcto comerlo todos los días? Pues alimentos que el atún es porque es un pez que es rico en mercurio, no importando cómo lo comas, y he de aclarar el punto porque hay personas que creen que el atún porque está enlatado es que contiene el mercurio y esto no es así. El pez ya lo contiene, así que lo comas en un filete fresco, en un enlatado, en una bolsita. El atún va a contener mercurio y no se recomienda tanto para toda la semana. Pues normalmente alguno en particular, embutidos todos los días, no son mis favoritos, por ejemplo. ¿Qué más puede ser? Un exceso de algún alimento tampoco puede ser mi favorito, tampoco se vale como desayunar, comer y cenar todos los días lo mismo. Creo que es más fácil decirlo que es malo no incluir alimentos muy azucarados, no incluir las frutas más dulces todos los días, incluye una de ellas, pero tu segunda fruta que sea una menos dulce. Ten cuidado de cómo los estás conservando, porque lo que sí puede ser malo es, por ejemplo, el pescado es un poco delicado. Si vas a comer pescado toda la semana, que eso sí lo encuentro un poquito difícil, los primeros 2 días puede ser el pescado que cocinaste y que comes mañana y pasado mañana, pero al tercer o cuarto día, pues los alimentos empiezan a cultivar algunas bacterias. Aunque tú lo huelas y lo comas y lo sientas como en buen estado, puede ser que ya el alimento tenga un suficiente crecimiento de patógenos que pueda enfermarte, ¿sí? Entonces hay que tener los alimentos en muy buen estado. Baja la temperatura de tu refrigerador, porque en este tiempo de calor pues sí hay que bajar la temperatura un poco más. Bajar me refiero a ponerlo más frío, y de esa manera guardar tus alimentos en un lugar muy frío donde no estén en contacto, donde abres la puerta del refrigerador y se sube la temperatura un poquito, cierra, se vuelve a bajar. Esos pequeños cambios de temperatura durante varios días puede hacer que las bacterias puedan crecer. Entonces el pescado es algo que no recomiendo para toda la semana. Si lo cocinaste el domingo, por ejemplo, para el miércoles o jueves, ya dudaría del estado en el que esté, a menos que después de cocinarlo lo congeles y tengas el cuidado de sacarlo el día anterior para que tú al día siguiente te lo lleves ya descongelado, porque la congelación sí detiene el crecimiento de estas bacterias. Aunque luego la gente siente que congelar y descongelar llega a ser algo muy pesado, pero también congelar es un buen recurso, lo puedes sacar del congelador y te lo llevas a tu trabajo congelado. En tu trabajo, si por ejemplo tú cuentas con un horno de microondas, a lo mejor ahí mismo lo puedes terminar de descongelar y calentar y tu alimento se puede conservar en mucho mejor estado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un yogurt o lácteos, que son un poco delicados. Tú los puedes congelar, sacarlos temprano, una vez que te despiertes, y una vez que te toca la hora de ingerir ese alimento, probablemente ya esté en un estado ingerible o comible, o simplemente lo metes 5 segundos a un microondas, se termina de quitar el hielito y tú lo agitas
y de esa manera ya queda en una buena temperatura para poder ser ingerido sin que se te vaya a echar a perder. ¿Sí? Igual las frutas, hay que ver de las frutas de que aunque todas son muy buenas, algunas son más fermentables que otras. Esto quiere decir que con el calor o la temperatura alta se pueden como echar a perder, como que te salen atepachadas. Eso puede pasar con la piña o con la papaya o con las frutas, con la sandía, frutas que son de cortar. A veces las frutas que te llevas en piezas duran mucho más, como las ciruelas, las guayabas, la manzana, la pera, el plátano, el mango, la mandarina. En piezas no cortadas te van a durar mucho más tiempo que cuando haces la fruta picada y no se conservan en la temperatura adecuada cuando estás ahí. Si estás tú en una oficina o un salón que está con un aire acondicionado muy frío, puede ser que sí, pero si no, pueden fermentarse. Y hablando de temperaturas, por ejemplo, como la de esta temporada, hay que tener mucho cuidado en, además de cómo cocinaste tu alimento, cómo lo vas a conservar. Porque no importando que un alimento tenga o no tenga un elemento nocivo como es el atún, también, como dije en los pilares, hay que cuidar de la higiene. Y al transportar el alimento, tienes que tener el cuidado de tener como un buen empaque. Hoy en día he de decir para este tipo de gente que quiere planear sus menús con anticipación, que existen algunos termos o bolsas térmicas o de lonchas o de loncheras que están impresionantes. Tú le metes, por ejemplo, a esa botella o a esa envase algo helado y lo puedes tener bajo el rayo del sol y se conserva helado, o lo puedes tener en el aire acondicionado y se conserva caliente. O sea, conservan las temperaturas tal cual fueron empacadas. No las calientan, no las enfrían, solo conservan las temperaturas y están realmente impresionantes, porque mi hija, por ejemplo, practica este tipo de conductas donde se lleva un té caliente o una sopa caliente en una botella y se va desde las 7:30 de la mañana y cuando regresa a las 5 de la tarde, ese té está hirviendo todavía. A veces vamos a la playa y pone esa botella con agua fría en la arena bajo el sol y el agua se sigue conservando helada. Entonces, para hacer este tipo de meal planning, ya se me estaba pasando a comentar que también es importante y es muy bueno invertir en un buen equipo de lunch, de lonchera, para que de esa manera tus alimentos tengan la mayor higiene posible y no se te vayan a echar a perder cuando ya los vas a comer. Así es, sin duda, pues hay que tener ahora sí que esta organización para poder cumplir con estas comidas y como siempre decimos, lo principal es acudir con un profesional para que te pueda orientar sobre estas conductas alimenticias. Ay, Rocío, yo te agradezco mucho el haber platicado contigo esta mañana y por estos tips que nos das como siempre y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana, la agradecida soy yo, mucho gusto en estar con ustedes, que tengan buena semana. Igualmente, Rocío, buen inicio de semana. Pues ya escuchó estos tips que nos presenta Rocío Wabi para poder tener esta alimentación saludable y por supuesto para que se pueda continuar con este patrón de comer pues saludablemente. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más Así Noticias más temprano.